Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9, viernes de 19 a 20 horas. Vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, noche. Bueno, transitando ya cerca de las fiestas. Sí. Una fiesta que van a ser ruidosas, no cabe ni la menor duda. No sé si las fiestas van a ser muy festivas, te digo. Van a ser movidas. No, durante años vamos a estar hablando de esta fiesta. Uh-huh. Sí, tal vez con un poco de represión por ahí, no sabemos. Va a volar cosas. Bueno, vamos a comenzar el programa con la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Aquí estamos nuevamente con una nueva edición de Casi Sábado, justamente disfrutando de esta magnífica ciudad y de estos magníficos días que nos vienen tocando. Parece que por fin el verano se está asomando a nuestra ciudad, está llegando con días muy lindos, cielo muy despejado, con días de calor, justos para la playa, con algún poco de viento, como ocurre siempre en Mar del Plata. Y bueno, un saludo para todos aquellos que nos visitan y para los locales que también estamos disfrutando de estos magníficos días. Bien, y para comenzar con el informativo internacional específicamente dicho, vamos a viajar aquí cerquita, digamos, aquí dentro de nuestra América Latina, nuestra querida y sufrida América Latina, porque parece que se está trabajando en un acuerdo de diálogo entre Venezuela y Guyana por la disputa territorial del Esequibo. Y en esto ha tenido un fuerte papel el presidente Lula da Silva de Brasil. Así que avancemos con esta información. Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Guyana, Irfan Ali, acordaron mantener una reunión por la disputa territorial que tienen ambos países en el Esequibo. El encuentro se celebrará en San Vicente y las Granadinas, país que ocupa la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El anuncio se produjo en un momento de creciente tensión entre Venezuela y Guyana, después de que una mayoría de venezolanos votaran el domingo pasado en un cuestionado referéndum a favor de la anexión de su país de la región del Esequibo. Después de ese referéndum, Maduro pidió que se apruebe una ley para declarar la creación de un Estado venezolano en el Esequibo y una zona de defensa integral de la Guyana Esequiba en la localidad de Tumeremo. El presidente Ali fue abordado por el primer ministro de San Vicente y las Granadinas para una reunión con el presidente Maduro en San Vicente y Granadinas, precisamente, que será observada por Brasil, por el CARICOM, que es la Comunidad del Caribe, y un subsecretario general de la ONU. El presidente Ali aceptó celebrar esta reunión. Esto lo informó la presidencia de Guyana en un comunicado. Ali reiteró que la frontera terrestre de Guyana no está sujeta a discusión, ya que actualmente está ante la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, y cuando se determine será plenamente respetada por Guyana. El presidente en numerosas ocasiones ha dejado explícitamente claro que el caso ante la Corte Internacional de Justicia no será un tema para discusión bilateral. Más temprano, Maduro había publicado en su cuenta de X, el antiguo Twitter, que había mantenido diálogo telefónico con el presidente de San Vicente y las Granadinas y con el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, y que aceptaba una reunión con las autoridades guyanesas. Brasil comparte frontera con Guyana y Venezuela. La oficina del mandatario brasileño fue la primera en pronunciarse públicamente
tras las comunicaciones telefónicas y dijo que Lula da Silva instó a Maduro a evitar medidas unilaterales que pudieran en peligro o agravar la disputa territorial que tiene con Guyana. De acuerdo a la versión del gobierno brasileño, Lula le planteó a Maduro la creciente preocupación en Sudamérica por la situación e hizo referencia a la declaración conjunta de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay para que ambas partes puedan buscar una resolución pacífica. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Brasil ha estado monitoreando la situación, las acciones defensivas que se han intensificado en la región fronteriza norte del país, promoviendo una mayor presencia militar. Brasil confirmó el envío de 28 vehículos blindados al estado de Roraima, que se encuentra en alerta debido a que comparte frontera con los países en conflicto. Si bien el desplazamiento de estos vehículos ya estaba previsto para las operaciones contra la minería ilegal en la zona, el Ministerio de Defensa brasileño anunció que estarán disponibles para una eventual escalada del conflicto. Brasil quiere enviar un mensaje claro a Venezuela sobre la inviabilidad de escalar la crisis con Guyana, según dijeron fuentes diplomáticas. El presidente de Brasil ya había dicho que esperaba que hubiera sentido común. Lo que América del Sur no necesita es confusión. No podemos seguir pensando en pelearnos. Espero que prevalezca el sentido común del lado de Venezuela y de Guyanas, dijo Lula da Silva. Desde esta modesta columna, también nosotros abogamos por una solución pacífica a este conflicto territorial, porque además los argentinos tenemos amplia experiencia en lo que algunos gobiernos utilizan como recurso cuando se la ven muy mal, generan un conflicto externo que cohesiona el frente interno. Es decir, tratan de salvarse generando un conflicto bélico con otro país. Nosotros ya conocemos esta historia y sabemos qué resultados tiene. De todas maneras, creo que lo último que necesita el pueblo venezolano y toda nuestra América Latina es una guerra. Bueno, y ahora vamos a dirigirnos a un lugar mucho más lejano, mucho más lejos de nuestro país, donde ha ocurrido un hecho absolutamente importante y que debe ser resaltado y recalcado por todos los medios de comunicación. Es que desde una enorme foto colocada en el recinto, con su cabello totalmente suelto, revuelto, libre y con una leve sonrisa, nos miraba a todos desde esa imagen Narges Mohammadi, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, que se encuentra encarcelada en Irán. Así es, el Premio Nobel de la Paz 2023 se otorgó al activista iraní de derechos humanos Narges Mohammadi. La militante pro derechos de la mujer, de 51 años, no pudo recibir el galardón este domingo, ya que cumple una larga condena en la prisión de Evin, en Teherán, donde se declaró en huelga de hambre hace un mes. Sus hijos gemelos, de 17 años, Kiana y Ali, asistieron a la ceremonia de entrega del Nobel en Oslo, donde recogieron el premio en su lugar y leyeron un discurso escrito por la activista desde la cárcel y sacado en forma clandestina. En ese escrito, Mohammadi denuncia al gobierno tiránico de los ayatolas y proclamó que el pueblo iraní con perseverancia superará la represión y el autoritarismo. Elogió a los jóvenes iraníes que han transformado las calles y los espacios públicos en un lugar de resistencia civil generalizada, en referencia a las protestas que comenzaron el año pasado a raíz del caso de Mahsa Amini, la joven de 22 años que murió en septiembre de 2022 bajo custodia de la policía, que la había detenido por no usar el velo que establece la ley islámica. La resistencia está viva y la lucha no se está debilitando. La resistencia y la no violencia son nuestras mejores estrategias. Es el mismo camino difícil que los iraníes han recorrido hasta hoy, gracias a su conciencia histórica y su voluntad colectiva. Eso afirma Mohammadi en su discurso. Cuando anunció los ganadores de este año en octubre, el Comité del Nobel señaló que Mohammadi
recibe el premio por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y sus esfuerzos por promover los derechos humanos y la libertad para todos. En 2011 fue arrestada por primera vez y sentenciada a varios años de prisión por sus esfuerzos para ayudar a los activistas encarcelados y sus familias, declaró el comité. La decisión del Comité del Nobel de conceder el Premio de la Paz a Narges Mohammadi se produce después de más de un año de protestas en el país encabezadas por mujeres. El Comité del Nobel mencionó en su comunicado a Maya Amini, cuya muerte desencadenó un año de protestas antigubernamentales en el país islámico. El lema de las protestas, Mujer, Vida, Libertad, expresa adecuadamente la dedicación al trabajo de Narges Mohammadi. Esto lo reconoce el Comité Noruego del Nobel en Oslo. Ella lucha por las mujeres contra la discriminación y la opresión sistemática. Apoya la lucha de las mujeres por vivir una vida plena y digna. Desde esta modesta columna hacemos esta referencia fundamental para reconocer a estas verdaderas mujeres, a estas verdaderas luchadoras que nos defienden en definitiva a todos los seres humanos. Un gran abrazo para todos, se nos ha agotado el tiempo, será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias, Carlos Juncos. Bueno, vamos a compartir ahora un comunicado de prensa del Partido Socialista Auténtico. El bono para la reconstrucción de una Argentina libre, BOPREAL, es la estafa al Estado. Nacionalizar la deuda privada de los importadores es equivalente a la nacionalización de la deuda externa en 1982 por parte de la dictadura. Se oponen a la nacionalización de los recursos naturales, pero nacionalizan deudas privadas. Los procesos políticos anteriores, atados al modelo menemista en sus versiones progre o conservadores, que generaron esta penosa realidad, no justifican esta medida. Pero muy lejos de dar un cambio de rumbo, esto está siendo aprovechado para descargar sobre el pueblo argentino una profundización del modelo neocolonial de saqueo. Esto no es contra la casta, esto es en contra del interés nacional, los jubilados y la clase trabajadora. Bueno, este comunicado lo firma Pablo Aceto, Partido Socialista Auténtico, Mar del Plata, Batán. Bueno, vamos ahora, Pablo, si te parece, a la columna de Carlos Matos. Buenas tardes, amigas y amigos. Hola, Pablo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Gloria? Y otra vez ya casi sábado. La importancia de los ritos seculares en la República. Sí, ya sé que estamos en pleno descalabro económico, luego del cambio de autoridades, de los supuestos planes a medio camino, etcétera, etcétera, etcétera. De eso vamos a hablar en programas sucesivos, pero hoy me quiero detener en la importancia de los ritos seculares en una república. ¿Por qué? Porque los ritos tienen sentido, se crean con una finalidad y tienen también objetivos precisos. El 7 de noviembre pude asistir a 2 actos en el Consejo Deliberante. La primera sesión, en la que se le entregaban medallas a quienes cumplían su mandato, a los concejales que cumplían su mandato. En la sesión siguiente, la entrega de diplomas a quienes iban a asumir como concejales. Lo primero que me llamó la atención es que no se izó la bandera nacional en el primero de los actos, sí en el segundo.
se cantó el himno y a continuación hicieron uso de la palabra distintos concejales, distintas concejalas que cumplían su mandato. Lo primero que me llamó la atención es que muchos de ellos recibieron la medalla no de la autoridad del Consejo Deliberante, es decir, presidente o vicepresidente, sino que la recibían de un familiar, un sobrino, el marido, la esposa, el hijo, la hija, los abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que parece estilarse desde hace algún tiempo, que quienes cumplen el mandato manifiesten al cuerpo de parte de quién le gustaría recibir ese reconocimiento. Más allá de lo simpático del hecho de ver a los familiares acompañando a quien es miembro, a quien fue miembro del cuerpo deliberativo, estamos perdiendo de vista que todo acto que se realiza en un cuerpo legislativo como el del Consejo, como es el Consejo Deliberante, es un acto, en primer lugar, solemne, o por lo menos debe serlo, y además el otorgamiento, el reconocimiento, debe ser dado, en este caso, por la autoridad, es decir, por el presidente del Consejo Deliberante, vicepresidente, etcétera, etcétera. Está bien que los familiares acompañen, pero que los familiares otorguen la medalla o la entreguen, aunque sea otorgada por otro cuerpo, es romper esa cadena de transmisión propia de los ritos. Y la República tiene también sus ritos. Y también tiene una cadena de transmisión que legitima cada uno de sus actos. Pasemos ahora a la segunda sesión. Hubo representantes, hubo concejales que asumían que en lugar de recibir los diplomas de mano de las autoridades propias del Consejo o de quienes estaban constituidos como tales, la recibían de sus familiares. Yo sé que quien escuche esto y que si a lo mejor le tocó vivirlo, puede sonarle algo antipático. Esto no es una crítica a la persona en absoluto o a las personas. Simplemente tratamos de volver a valorar el rito. ¿Por qué el diploma debe ser entregado u otorgado por la autoridad propia del Consejo? Porque forma parte de lo que dijimos anteriormente, esa cadena de transmisión que legitima los actos. Pero ahora sí vamos a meternos en un tema que sé va a ser escabroso y a más de uno puede resultarle antipático, pero no es mi intención causarle escozor a nadie o caerles mal, de ninguna manera. Hemos escuchado a diferentes diputados, a concejales de todos los signos, a lo largo y ancho del país, que en el momento del juramento, algunos juraban por Néstor y Cristina, otros juraban por el Che Guevara, otros por diferentes autoridades, otros por diferentes figuras. Algunos juraron por los santos evangelios. Paremos un poco la pelota. El juramento dentro de la República tiene un sentido que es justamente cumplir con el mandato que el pueblo le otorgó dentro de un marco republicano. Por lo que siempre se debería jurar es por la Constitución, por las leyes y por la República. Jurar por los santos evangelios, como hemos dicho en más de una oportunidad, tampoco nos parece correcto, porque acá no se los designa para que legislen en materia canónica.
Por otro lado, no todos los legisladores o las legisladoras son cristianos o cristianas. Está bien, es por eso que también se abre la posibilidad que juren por cualquier otra causa. Y acá es donde estamos en problemas. Porque en realidad, si se jurara únicamente por la Constitución y por la República, ahí nos encontramos con el común denominador, con lo que nos unifica a todos. Y esto no va en contra de la práctica de ninguna de las religiones, en absoluto. Es jurar sobre un objeto común, la República. Porque de lo contrario, corremos el riesgo que los actos que son propios del Estado en una forma de gobierno republicana terminen distorsionándose y adquiriendo la forma de un acto privado. Si yo juro por el payaso Plin Plin, aunque sea mi íntima convicción, eso nada tiene que ver con la República. Si juro por la memoria de Alfredo Palacios, de Leandro Alem o de Juan Domingo Perón, todas figuras reconocidas por la mayoría del pueblo argentino, no dejo de jurar en definitiva por un segmento. Y en realidad quien debe demandarme mi incumplimiento es la patria, es la República. Para mí fue lamentable ver este tipo de distorsiones a 40 años de la democracia. Y no se trata de purismo, ni se trata de moralina, ni se trata de faltar el respeto a las íntimas convicciones de cada uno. Obviamente, defendemos la praxis religiosa, las convicciones y la manera en que cada cual quiera vivir dentro del marco de la libertad, del marco de la igualdad, del marco de la fraternidad, dentro de la misma república. Tal vez este comentario, en medio de todo lo que estamos viviendo, parezca una nimiedad. Sin embargo, no lo es. Debemos defender, por supuesto, el sufragio universal, la soberanía popular, que da legitimidad y legitimación a quienes van a ocupar un cargo, y también la cadena de transmisión que asegura la continuidad del Estado. Nos encontramos el viernes próximo, cuando sea casi sábado, nuevamente. Muchas gracias, Carlos Matos. La CGT rechazó el ajuste y advirtió a Milei: vamos a hacer lo que tengamos que hacer. La CGT se reunió en la sede de la UOCRA para analizar el impacto del ajuste anunciado por el gobierno de Milei. La CGT emitió un comunicado que lleva como título: no es la casta, el ajuste lo paga el pueblo. Los sindicalistas plantearon que las medidas anunciadas por el ministro Caputo generarán una fuerte aceleración del proceso inflacionario que dinamitará el poder adquisitivo de los trabajadores. El ajuste no lo paga la casta, como se prometió en campaña. El ajuste de Milei recae sobre el pueblo. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, dijo el secretario general de la CGT, Héctor Daer. También se reunió la conducción nacional de la CTA autónoma y quienes se declararon en estado de deliberación permanente para resistir los anuncios de Caputo. Según el titular, Hugo Godoy, Milei y su ministro de Economía hacen un diagnóstico falso sobre la realidad.
para justificar las medidas que van a llevar a un camino de recesión e hiperinflación. Son medidas en contra de los salarios, de la industria nacional y de las economías regionales. El invento de que estamos en una situación parecida al Rodrigazo es para justificar la devaluación del 118% que va a multiplicar la pobreza en semanas. Vamos a otro tema. El gobierno admite que volverá el impuesto a las ganancias por un cortísimo plazo. El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló sobre el cambio de postura de Javier Milei respecto del impuesto a las ganancias, ya que ahora pretende ir para atrás con la suba del mínimo no imponible implementada por Sergio Massa, después de haber votado a favor de la medida en calidad de diputado. El portavoz justificó esa modificación de postura en la situación de urgencia que atraviesa el país y aseguró que la restauración del impuesto será solo por un cortísimo plazo. Muy bien, dejamos acá las noticias. Pablo, te pregunto, ¿es una semana caliente esta? Y esto recién empieza. Sí. Bueno, esto lo decíamos el miércoles pasado, que esta semana, la semana que viene, es donde se juega el partido del gobierno. Lo que viene después es desarrollo, pero las definiciones se dan ahora, por eso, la verdad, tendríamos que tener programa de 4 horas para ir sacando un montón de cuestiones, por ejemplo, cargos que no se están cubriendo, digamos, estamos hablando de cosas como aduana, ese tipo de cosas, en una semana que empezó tarde. Se anuncia el día domingo ajuste, dólar, un montón de cosas. El lunes abrió el mercado con un virtual feriado cambiario porque no había autoridades en el Banco Central. De hecho, si bien se hizo el martes, se hizo el cierre de los mercados, es decir, hubo 2 días en que todo quedó libre albedrío, encima tanteando cuál será el precio de dólar, será este, será el otro, y así las cosas volaron. Digo, esto también para dejar en claro cuáles son las responsabilidades. Y esto no es defenderlo, Alberto, porque la verdad fue un gobierno desastroso, pero si el gobierno entrante ya 15 días antes te viene anunciando aumento de tarifa, liberación de precios, liberación de todo lo que son servicios, prepaga y todo eso, lógicamente la inflación ya se fue acomodando desde antes que ingresara. El lunes y el martes fue un viva la pepa. Se nota mucha improvisación, Pablo. No es improvisación, lo hacen a propósito. Uh-huh. Es decir, vos dejaste 2 días sin gobierno. Sí. Porque hubo 2 días que no hubo gobierno. Pero en la Asunción vos estás pronosticando hiperinflación, este tipo de cosas. Esto no es improvisación. Saben lo que hacen. Es decir, lo que querían que se desatara una ola inflacionaria. De hecho, si criticamos los 140% que en el año tuvo de inflación Alberto Fernández, en 2 días hubo 118% de inflación. No fue improvisación.
sabían lo que hacían porque era lo que buscaba, como dijimos el miércoles, es un gobierno que opera en función del chantaje. Si no hacen lo que nosotros decimos, te metemos en una hiperinflación. Ellos están en capacidad de meterte en una hiperinflación. A los gobernadores lo manejamos con los aportes discrecionales del Tesoro Nacional. Es algo que yo deduzco. Lo dijo Marcela Pagano hace un mes eso, en una nota televisiva. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Pablo? Dijo que a las provincias, por voto, le iba a financiar con los aportes del Tesoro Nacional. Es decir, vos me votás, yo te apruebo tal partida. Si no me votás, no te la apruebo. Es decir, vienen con la metodología del chantaje. Sí, extorsión, chantaje. Sí, es eso, no es otra cosa. Sí. También, un poco, y fíjate qué acertado estuvimos el miércoles a decir cuáles eran las prioridades del plan económico de Caputo, que dijimos, en primer término, la deuda externa y los giros de remesas al exterior. Hay una nota que es la anterior a la columna de Carlos Magno, que se expresó en un comunicado, ¿no? Que era el repudio a la estatización de la deuda privada de los importadores. A ver, está planteando el gobierno sacar la movilidad jubilatoria para actualizarla por decreto, porque por decreto pueden actualizar antes. La verdad que no hace falta sacar la movilidad jubilatoria. Dejar la movilidad jubilatoria como está, y si vos precisás, y que de hecho lo precisan porque le metiste un 118 de inflación en 2 días, actualizar los saberes jubilatorios, lo haces por decreto, sin quitarle la movilidad a los 3 meses, que nosotros habíamos dicho que el programa era cada 3 meses la movilidad. ¿Por qué le tiene que sacar la movilidad como emergencia? Que tenga la movilidad no significa que no te puedan aumentar el sueldo por decreto. ¿Quién se va a quejar que te aumenten el sueldo por decreto antes del periodo que corresponde a la movilidad? Absolutamente nadie. Es más, hasta sería correcto. De hecho, el gobierno que se fue daba actualizaciones, eso sí, creo que está confirmado, que en diciembre van a recibir el bono, falta ver qué pasa en enero, que de hecho, ¿para qué necesitan sacar la movilidad? Hace lo mismo que hizo Alberto, das bono en enero, das bono en febrero y das bono en marzo, y después viene la actualización por ley, tranquilamente. Más en el caso de los jubilados del ANSES, que ellos no hacen aporte. Los jubilados del ANSES no hacen aporte. En otras cajas también los jubilados hacen aporte, pero en este caso no. Así que ni siquiera sería ingresos en negro. Tranquilamente, después, en marzo, cuando se cumpla el trimestre, se puede sumar esos bonos a la movilidad más lo que corresponda por la inflación. ¿Cuánto gregre para decir Gregorio? Evidentemente, lo que busca con sacar la movilidad es otra cosa, porque también había dicho que, y está, creo que con Fantino lo hace Milei, que dice que el ajuste era para los delincuentes, no para la gente de bien. Entonces, que ahora que me digan que quieren sacar la movilidad para actualizarlo ellos por decreto, evidentemente no es eso lo que buscan. Porque ya en boca de mentiroso, la verdad se hace dudoso, decía mi difunta madre. Pero se da algo. Yo la verdad pensé que no lo iba a volver a ver esto. Esto lo vi
cuando tenía 18 años, que fue la nacionalización de la deuda externa privada por parte del Banco Central. Eso lo hizo Domingo Cavallo. Antes fue uno de los actos de gobierno finales con el que ya terminaba la dictadura. Se van nacionalizando la deuda externa. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Era deuda externa de privados, deuda de privados, que pasó a ser del Estado. Claro, que la pagamos, obviamente, nosotros. entre todos. Estamos hablando en esa época 18, 19 mil millones de dólares, que en esa época 19 mil millones de dólares es mucha más plata de lo que es ahora. Sí. Le digo, el dólar en esos años, para dar una relación de magnitud, estaba a $1.000 la onza. Ahora la onza está a 2.000 y pico, así que imagínense lo que era esa plata en ese momento. Un acto de la dictadura, que eso yo siempre se lo reproché a la democracia, nunca lo discutió. De hecho, en el año 2000 entró el informe que hizo la causa Olmos, que nunca fue tratado. Ese siempre fue mi reproche a todos, al radicalismo, al peronismo, kirchnerismo, todo eso, porque la verdad nunca tocaron la causa Olmos, donde hay 144 fraudes comprobados, que terminamos pagando nosotros. Entre ellos la deuda externa, esa deuda, esos 19 mil millones de dólares, de una Argentina que tiene poca memoria. Era los Macri, en ese momento tenían Sebel, era Loma Negra, en ese momento estaba al frente del complejo Amalia de Fortabat, y otros, entre ellos también Techín, Pablo Roca, todo eso. Eso no hicimos cargo nosotros. Ahora, a 48 horas de asumir el gobierno, parece que hay apuro por ahí. El ministro de Economía piensa que se va a ir rápido. Se aprueba, aparte tiene nombre de antibiótico, el Bopreal. ¿Qué es el Bopreal? Es el bono para la reconstrucción de una Argentina libre. ¿Esto qué significa? Digo, la pucha, ¿qué título? ¿Qué tendrá que ver con lo que hace este bono? No tiene nada que ver. Lo que hace este bono, como habíamos dicho, por la falta de dólares, las empresas que precisan insumos extranjeros lo tienen que pagar con dólares. El Banco Central no tiene dólares y los empresarios no ponen los dólares suyos. ¿Quién los va a poner los dólares? Nosotros. A través de un bono que es de 4 años, que tiene una tasa de interés del 5%, una brutalidad, 5% en dólares. Les comento, si ustedes tienen plata en el banco y hacen un plazo fijo en dólares, la tasa de interés que le paga, que es una tasa de interés pasiva, es del 0,30%, 0,30%. Esta tasa de interés va a ser al 5 en 4 años. Estamos hablando de 45 mil millones de dólares. ¿Quiénes son, qué son estas operaciones? Bueno, por ejemplo, en Vaca Muerta, mis amigos las petroleras. Petroleras extranjeras, Chevron, Exxon, Shell, las gasíferas también, Total, que es francesa, le piden
a sus casas matrices, esto sucede en la mayoría de los casos, insumos que sus casas matrices, en un movimiento contable, se lo venden a sus filiales de acá. Porque tengan en cuenta que por más que vean Shell, es una sociedad anónima argentina, que a la hora de girar regalías se lo mandan a su casa central, a la hora de quebrar, la casa central no tiene nada que ver. Como pasó en el 2001 con los bancos. Porque todos los bancos son, a pesar de que sean y tengan sello extranjero, son sociedades anónimas argentinas. Por eso, cuando viene el reclamo de los ahorristas en el 2001 y se lo reclamaban a sus casas matrices, las casas matrices no se hacían cargo porque dicen, mire, eso es una sociedad anónima argentina, tendrá mi nombre, pero yo no tengo nada que ver, te decían. En este caso, esta deuda, por ejemplo, estoy hablando de las ojeras, estoy hablando de las ojeras que son, a ver, Cargill, Monsanto, estoy hablando de, Bayer, para el que no lo sepa, hace 2 años fue comprada por Monsanto también. Es una empresa norteamericana, por más que el origen sea alemán, lo que eran originariamente alemán ya no existe más, en realidad el dueño es Monsanto. Entonces, en ese movimiento contable, porque a ver, los insumos son para vos. Si vamos a utilizar un ejemplo, Chevron, en Vaca Muerta. Chevron, de acá le piden los insumos a Chevron de Estados Unidos. Chevron, en un movimiento contable, lo cual es correcto, le gira los insumos y se lo carga a la cuenta de la filial. Eso es completamente correcto, pero no hubo movimiento de dinero. No es que le mandó eso que figura como pasivo en la Chevron de acá, se le quiere dar un título. A ver, ¿tiene el Banco Central la obligación de darle dólares a todos? Yo pregunto, ¿por qué el Banco Central le tiene que dar dólares a todos? No tiene ninguna obligación. De hecho, no le está dando dólares. Ahora, tampoco ponen de los suyos. Recordemos, y esto lo dijimos más de una vez, en los últimos 20 años, la Argentina, en subsidios directos, le dio a las petroleras 47.000 millones de dólares. Que pongan los dólares de ahí, nadie se va a quejar por eso, ¿eh? Porque de hecho se llevan el petróleo y no pagan retenciones. ¿Por qué los dólares se los tenemos que poner nosotros? Después te ponen, no que la pyme, a ver, si una pyme es exportadora, por ejemplo, cualquiera, cerealera, cosas así, exporta, cobra en dólares, tiene dólares para pagar. En la 10 de última pueden entrar a un acuerdo con el Estado Nacional, lo cual no vería mal, o lo que sería lo lógico, que si vos exportás en dólares, no te obliguen a liquidar todos los dólares, sino que te permita usar esos dólares que no liquidaste para pagar a sus proveedores. Eso sería algo lógico. Ahora, que nosotros le tengamos que pagar las deudas a Chevron, no me parece lógico. Porque estamos en el mismo esquema de lo que fue la dictadura en el año 82 cuando nacionalizó la deuda privada. A ver, cuando nosotros planteamos que hay que nacionalizar los recursos nacionales, no dicen, no, eso es retrógrado, no, somos capitalistas. A ver, escúchenme una cosa. La Argentina tiene una adoración por el capitalismo.
Y la verdad que no es para menos. El capitalismo argentino es algo maravilloso. Lo mío, lo que gané es mío y las pérdidas las repartimos entre todos. Esto es una maravilla. ¿Dónde vas a encontrar eso? Hay un empresario chino, él, que es presidente de Evergrande. Se llama, a ver si lo encuentro, te podés imaginar el nombre del chino, no es tan fácil. Se llama Xu Jiaxin. Es el presidente de Evergrande, es la segunda compañía inmobiliaria de China. Xu Jiaxin. Es comparable, un equivalente, pero con mucha más plata, porque estamos hablando de la segunda, en algunos casos, en otros casos la primera economía del mundo, pero sería un personaje equivalente a un Macri, a un Paolo Roca. Este hombre llegó a la quiebra. Está preso. ¿Por qué? Porque hizo movimientos sin tener el respaldo suficiente. Es decir, lo que hace Chevron, lo que hacen las deudas por importaciones en divisa extranjera, si esto fuera China, toda esta gente va presa. Y no lo es más, por ahí a uno dirá, qué exagerado, los abogados de este buen hombre Xu Jiaxin, lo que están buscando es que no lo ahorquen. Claro. Por lo menos que vaya a la cárcel. Por lo menos que vaya a la cárcel, Sí. porque allá la cosa es así. Sí. ¿Por qué? Porque es una estafa al pueblo de China. Y los delitos de corrupción, un asesino serial, Robledo Puch, tiene más o menos mi edad, tendrá 1 o 2 años más que yo, tuvo toda su vida preso, por lo menos desde su adolescencia. ¿Por qué mató? Creo que son 7, 8 personas. Un poquito más, me parece. 10, pongámosle. Sí. Ahora, los de delitos de corrupción matan mucho más gente. Por ahí no se contabiliza, no es directamente, no es que los mató con su mano, pero mata muchísima gente, Sí. porque genera problemas económicos. Y este es el delito más grave en China. Ese está dentro del plan perseguir a los tigres y aplastar a la mosca. Xi Jiaxin está viendo que no lo ahorquen. Y te estoy hablando de un personaje como si fuera en la Argentina Paolo Roca, Macri, ese tipo de cosas. Entonces, acá el tema, yo no pido la ahorcar a nadie, pero tampoco que nos hagan a nosotros cargar la deuda externa de Chevron, de Cargill, de Shell, porque esto marca, lamentablemente, y hay que decirlo a 48 horas del gobierno, que este es un gobierno tan corrupto como los anteriores, ni más ni menos. Acá la historia no ha cambiado y esto es también para que tengamos en cuenta como sociedad y a través de nuestras instituciones y a través de lo que la Constitución y las leyes nos permiten, generar las acciones que creamos necesarias y pertinentes. Esto es una verdadera estafa y no tengo ningún problema en discutir con cualquiera y explicarle esta cuestión. Muy bien, nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Los Redondos,
masacre en el Puticlub. Saludos para todos.